Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Bueno, depende del lugar de donde nos estén viendo. Bueno, como cada viernes nosotros, bueno, buenas tardes, Tere. Bueno, como le habíamos dicho, estamos tratando de transmitir todos los días viernes este conversatorio, que en el fondo es poner un tema de conversación y poder comentarlo y a la vez también que nos ayude desde la psicología y la espiritualidad. Y bueno, quizás como muchos de ustedes no saben, nosotros dos somos psicólogos, ¿ya? Pero además Teresita está cursando orientación familiar en la Universidad Austral de Buenos Aires. Entonces, ella, bueno, todas las semanas tiene sus tareas y todas sus cosas. Y si mueve en sus tareas, conversamos un poco sobre eso. Y esta semana, la temática que giró en torno a sus tareas fue sobre la importancia de la formación religiosa en la familia y de la familia. Y eso también nos generó varias conversaciones, puntos de vista, y nos dimos cuenta que sería muy interesante poder hoy conversar sobre eso. O sea, cuál es la importancia de la familia en la formación, y específicamente en la formación religiosa. Y en ese sentido, quizás me aprovecho de inmediato, como ella es la que leyó más documentos que yo, quizás si Tere nos puedes contar un poco más o menos para introducirnos en el tema. Bueno, una gran pregunta que nos hacemos y por ahí los que nos están viendo y los que van a mirar más adelante el video es si es importante que desde la familia se comience la formación religiosa o esperar al niño, al joven, catequizarlo en una parroquia, en una capilla o en una comunidad. Sería la gran pregunta, ¿la familia es la primera educadora de la fe? Y ahí un poquito jugar con las respuestas de ustedes y darles como pequeños minutitos y segundos de decir cómo podemos ver a nuestras familias como verdaderas iglesias domésticas. Para ello nos ilumina un poco documentos de la iglesia, los papas, tanto Juan Pablo II, Benedicto XVI y el mismo Papa Francisco en sus documentos, encíclicas, nos van iluminando sobre esto. Pero les pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Es en la familia el primer lugar donde se debe comenzar este camino de fe? ¿Qué es la fe? Juan Manuel, ¿qué puedes decir que es la fe? Bueno, la fe claramente es esta creencia en un Dios, en un ser trascendente. Y para nosotros, creyentes católicos, esta fe se manifiesta, se incuba, crece dentro de lo que es la iglesia. Y para nosotros precisamente la religión se transforma en este medio que nos permite, como dice la palabra, religarnos, volver a conectarnos con este Dios. Y la iglesia cumple ese medio. Y la fe es precisamente la que nos sustenta en ello. Muy bien, sí, la fe en un primer momento es esto y es un don de Dios, ¿sí? Y ese como don nace desde un regalo. Y bueno, y son los padres los primeros transmisores de esta fe, ¿sí? La gran pregunta es cómo papá, cómo mamá pueden transmitir esta fe y convertir sus familias, sus hogares en pequeñas iglesias, como lo decía el Papa Juan Pablo II, en pequeñas iglesias domésticas. Y ahí está la gran pregunta. ¿Somos nosotros los padres los primeros educadores en la fe de nuestros hijos o debemos esperar que tenga 6, 7 años, una edad de escolaridad para que pueda iniciarse en los caminos de la fe? ¿Qué crees, Juan Manuel? Por ejemplo, a mí hay un ejemplo que siempre me ha gustado mucho utilizarlo, que es que los niños son como esponjas, ¿ya? Las esponjas, cuando tú la pones cerca del agua, absorbe el agua. Y los niños son como esponjas, absorben todo. Es decir, los niños, si ven a los padres, por ejemplo, decir la verdad, van a decir la verdad. Si ven a los padres mentir, los niños naturalmente van a mentir. Y algo así también pasa con la fe. Es decir, la fe no es algo que se obliga, sino que la fe es algo que se transmite, la famosa traditio, ¿ya? Se entrega. Pero la fe precisamente se transmite a través del ejemplo. Es decir, si los niños ven a los padres creer, ellos van a creer. Y el ejemplo más básico, si los niños ven que los padres van a misa, los niños van a ir a misa. Bueno, porque aparte los papás son quienes lo llevan, pero en el fondo la fe se transmite por el ejemplo. Y la formación religiosa en la familia, más que por imposición, es por transmisión. Y la transmisión, yo creo que más óptima, es a través
del ejemplo. Muy bien, o sea, es decir, nosotros papás y todos aquellos papás que nos van a estar viendo en este tiempo y los jóvenes que van a prepararse para tener una familia, para ser padres, sepan que el primer lugar donde debemos enseñarles y transmitirles esa fe a nuestros hijos, más que con libros, sino con el ejemplo de la oración diaria, porque sería el momento ideal donde comienzo a transmitir la fe. Hay una edad donde se empieza, a los 2, a los 3 años, yo diría que desde el vientre materno comienza a mamarse lo que es la fe. Esos cantos, la oración, a veces son los abuelos, decimos, bueno, que la abuela le enseña a rezar. ¿Por qué? Si puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un hermano, la misma sociedad puede educar en la fe. La gran pregunta, si los padres son los primeros predicadores, son los primeros anunciadores, los primeros catequistas, y a veces pueden decir, no estoy formado, Claro. no estoy formado. Entonces, con la simple oración sencilla de cada día, al levantarse, al acostarse, al bendecir los alimentos, hasta las mismas imágenes dentro de nuestras casas, las medallitas, la oración tan bonita del ángel de la guarda, son aquellas formas de transmitir la fe a nuestros hijos. Pero es la pregunta que te quiero hacer, Juan Manuel. ¿Qué ocurre con la sociedad hoy día? Hay como un proceso de secularización. ¿Qué es la secularización? ¿Qué pasa con Dios en la sociedad? ¿Es importante la fe? ¿Es importante Dios? ¿O ha quedado un poco de lado? Sí, mira, hay un autor que, bueno, me van a perdonar porque en verdad no me acuerdo específicamente el nombre, así que si me equivoco, después me escriben y dicen no era ese. Pero pareciera ser que Lipovetsky, este autor, este filósofo francés, que él plantea lo siguiente, que él decía, en la Edad Media la sociedad era teocéntrica. ¿Por qué? Porque estaba Dios al centro. Luego vino los descubrimientos nuevos, América, y la revolución industrial, y la sociedad pasó de ser teocéntrica a antropocéntrica, es decir, el hombre estuvo al medio. Y en la actualidad ya no es ni teocéntrica, porque Dios no está al medio, ni es ni antropocéntrica, porque el hombre ya no está al medio, sino que es egocéntrica, porque el que está en el medio es el ego, es decir, el yo. Y por eso en el fondo un poco toda esta sociedad o corriente secularizante, en el fondo lo que plantea es, bueno, sacar derechamente a Dios, sacar derechamente quizás los valores y poner simplemente al sujeto subjetivo en el medio. O sea, y precisamente eso un poco uno ve los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Que en el fondo pareciera ser que todo es desechable, que nada es permanente. O sea, a uno se le echa a perder un celular y lo bota. Y uno se pregunta lo siguiente, si eso hacemos con las cosas, pareciera ser que eso terminamos también haciendo con las vidas y con las personas. Es cierto, entonces en este proceso de secularización la sociedad no nos ayuda mucho, esta corriente de vaciamiento de Dios, ¿sí? Es decir, se van perdiendo los valores, pero aquellos valores podemos preguntarnos y decir, bueno, pero entonces la iglesia es la que sostiene los verdaderos valores, y podemos decir que sí, porque la iglesia es transmisora de valores, pero la iglesia se sustenta sobre todo en el valor trascendente de la vida, de la persona. Y pienso que justamente ahí es donde educar a nuestros hijos en la fe, en las virtudes, en los valores, es nuestra vocación de padres. Y claro, todo este vaciamiento de valores trascendentes, el valor de la vida, el valor del bebé desde el seno materno. Y de la fe misma. Desde la fe misma. Claro. O sea, se está perdiendo. Entonces nosotros como padres tenemos la obligación y el deber de ayudar a nuestros hijos a hacer que ese don que Dios nos regala, que Dios nos transmite, que hacerlo crecer. ¿Cómo lo voy a hacer crecer? De manera sencilla, de manera cotidiana. Y sí, no podemos negar que a cierta edad, cada país, cada diócesis tendrá su forma, que sí, la iglesia colabora con esta formación. Claro. Y es la que abre las puertas de la gracia para que también los padres en esta iglesia doméstica se sume a la iglesia parroquial. Exacto. Y también la escuela, porque también la escuela es transmisora de fe. Claro, yo creo un poco también para ir cerrando un poco el tema, porque por si acaso también esto lo vamos a transmitir por Instagram, ¿ya? Y también ahí inscríbanse y lo vamos a retransmitir también en YouTube, así que nos vamos a tratar de ir por estos 3 canales. Sí, yo también estoy de acuerdo de que es necesario que la familia asuma ese rol de formadora, ¿ya? Y
y formadora, buena formadora, es decir, transmitir los valores, transmitir la misma fe, pero como bien dijimos al principio, no por imposición, sino que por transmisión del ejemplo. Es decir, uno al final más forma por el modo que vive que muchas veces que por las cosas o la apariencia que da, ¿ya? Eso marca mucho más. Entonces quizás los invitamos a eso. Finalmente quizás uno se preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con psicología? Bueno, para nosotros sí que tiene mucho que ver, porque precisamente nuestro objetivo es que somos un centro de psicología y familia, y nuestro fundamento es precisamente nuestra fe. Entonces por eso nos importaba mucho hoy tocar esta temática, es decir, la importancia de la familia en la formación de los hijos. Y justamente, ¿por qué? Porque hay dificultades que vamos trabajando dentro del consultorio de niños con dificultades de conducta, los límites, los valores se trastocan. Entonces los padres muchas veces se encuentran desesperados en cómo educar a sus hijos y a veces van delegando responsabilidades en la educación que bueno, creen que la escuela o el catequista solamente debe enseñarles a portarse bien o que hay una edad para conocer a Dios. En realidad, la familia es la primera educadora, ustedes padres son los primeros educadores y si aún no han hecho un paso hacia ese camino de educarlos en la fe, nunca es tarde. ¿Por qué? Porque la educación en la fe es durante toda la vida. Bien, pues. Bueno, les deseamos entonces una muy buena semana. Nosotros ahí estaré pensando a ver quizás qué otra temática poder compartirles la próxima semana. Lo invitamos a seguir el material que compartimos en nuestras redes, tanto en Facebook como Dios mediante, quizás esta semana podemos llegar a los 15.000 seguidores, y tanto en Instagram, y también ahora estamos poniéndole mucha fuerza a lo que es YouTube para poder transmitir también y compartir nuestros videos, que en el fondo lo que esperamos es que puedan servir. Eso. Bueno, ¿ya? un gusto y gracias por escucharnos. Muy bien, pues chao, que Dios los bendiga.